Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todos juntos. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene que, hermanos, vida eterna. Yo soy el pan de vida. Todos juntos. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Todos juntos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todos juntos. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Todos juntos. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Todos juntos. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Todos juntos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, todos juntos. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Todos juntos. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Todos juntos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿acaso? Otra vez, hermanos, 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Todos juntos. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Todos juntos. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12, hermanos. Quiero llamar su atención, hermanos, después de la lectura que tuvimos, al versículo 67 y 68. Dice entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68, todos juntos. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, y esta mañana quiero hablar del tema, hermanos, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, hermanos? Vamos a orar y pedir que el Señor bendiga este servicio, hermanos, esta predicación. Padre, le ruego, mi Dios, que usted nos hable en su palabra. Le ruego que usted, Señor, nos ayude, mi Dios, a concentrarnos, a ser sabios, a entender y, Señor, a seguirle, Señor, si es que así hemos escogido, Padre, si es que así hemos evaluado qué es lo que está bien,
que es lo que va a ayudarnos y va a ayudar a nuestra vida, a nuestra familia. Si es lo que nos va a llevar al cielo, mi Dios, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amén, hermanos. Entonces, hermanos, la pregunta que les hizo Jesús a los discípulos, al ver que los otros discípulos que no eran fieles, que no, en realidad no seguían a Jesús por lo que Él era, más lo seguían por lo que Él les daba. En el contexto vamos a ver ahorita, hermanos, que el Señor alimentó a 5,000 hombres, contando niños y mujeres, probablemente 15, 20,000 personas. Y estaban ellos encantados con la persona de Jesús. Dice la palabra de Dios que lo querían llevar a hacerlo rey. Pero al momento, hermanos, de decirles que Él era el pan de vida, que tenían que comer su carne y su sangre, no de manera literal, pero lo que quiere decir es que tenían que fervientemente creer con todo su corazón que Él era el Salvador, el pan del cielo. Si comen mi carne y beben mi sangre, ¿verdad? Entonces van a tener vida. Y cuando Él hablaba esas palabras, hermanos, ellos, los discípulos que lo seguían por la comida y por lo que Él les daba, ya no quisieron seguirle porque eran palabras o son palabras extremas, son palabras poderosas, pero son palabras radicales. Yo soy el pan de vida. Él les dijo, a mí me tienen que comer, a mí me tienen que creer, por mí tienen que vivir, y como muchos de sus discípulos, por mí tendrán que estar dispuestos aún a morir, a cargar su cruz. Mire el contexto, hermanos, del pasaje y vamos a entender un poquito más. Dice Juan capítulo 6, versículo 14, dice ahí la palabra del Señor: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La multitud, hermano, al ver cómo Dios los alimentó de unos cuantos peces y unos cuantos panes que traía un muchacho, hermanos, al ver cómo esos pocos pececillos y pocos panes fueron multiplicados para darle comer a toda la multitud, y aún, hermanos, dice que después sobraron 12 canastas llenas de comida. La gente que lo seguía, hermanos, dice la palabra de Dios, entendieron en el versículo 14, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, hermanos, la gente clamó y dijo, este es verdaderamente, o sea, en ese momento que los alimentó, creyeron, hermanos. Dice el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Rey. Volvió a retirarse al monte solo. Hermano, la gente, hermano, que le seguía, le quería hacer rey. Ellos, recuerden, hermanos, que estaban siendo oprimidos por el pueblo romano en aquel tiempo, y querían un libertador, y que estaban esperando al Mesías. Y entonces dijeron, este nos va a salvar de los romanos, este nos va a conquistar la tierra prometida, vamos a hacerlo rey. Querían hacer rey al rey de reyes, pero hermanos, a Jesús, pero no era el momento para Jesús de subir al trono, hermanos. Primero tenía que subir a la cruz, pero lo querían hacer rey, hermano. Hermano, mire Juan capítulo 6, versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios y vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, ¿qué dice? Y tuvieron miedo. Ahora, si usted lee, hermanos, dice que ya habían remado 25 o 30 estadios, que estaba oscuro, versículo 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y vieron, hermanos, que después de pasar 35 estadios, hermano, imagínense la distancia de 35 estadios. Y después de haber remado, Jesús caminando, hermanos, en medio de ese viento que soplaba
de ese mar agitado, él caminaba sobre el mar, dice la palabra de Dios. Versículo 20, mas él dijo, yo soy, no temáis. 21, entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida. Ahora, otro milagro, hermanos, es que cuando Jesús sube a la barca, inmediatamente, hermanos, son transportados al lugar donde iban. O sea, no solamente deja de soplar el viento, no solamente Jesús viene caminando a la barca, pero una vez que pisa, en cuanto pisa ya están donde iban. Algo increíble, hermanos. Entonces, todo esto, hermanos, se guardaba en el corazón de los discípulos y sobre todo de Pedro, de Juan, etcétera, hermanos. Mire, por favor, hermanos, ahí el versículo 20 dice, ya lo leímos, hermanos. Entonces vamos, hermanos, al versículo 35, hablando Jesucristo, hermanos, dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ¿qué dice? Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, ¿qué dice? No tendrá sed jamás. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Pedro lleva a Andrés con Jesús, invitan a Natanael y dicen, hemos encontrado al Mesías? Hemos encontrado al Mesías. O sea, al Salvador, al que nos iba a libertar, al que nos va a dar la vida eterna. Pedro, hermanos, buscaba respuestas en su vida. Pedro tenía necesidades, hermano. Recuerda, hermano, que Pedro tenía una suegra, ¿sí, hermanos? Y que no había manera de que esta suegra sanara hasta que llegó Jesucristo y le sanó la fiebre, y después la suegra de Pedro le servía al Señor. Recuerdan, hermanos, que estuvo pescando toda la noche, hermanos. Toda la noche. Y no pudo pescar un solo pez. Y ya estaba lavando sus redes, hermanos. Imagínense trabajar toda la noche, hermanos, tratando de pescar y no pescar nada. No solamente es triste, no solamente es un día de trabajo perdido. ¿A quién le gusta trabajar 8 horas y que no le paguen? 10 horas. 12 horas. Y no había pescado nada. Pero, hermanos, Jesús le dice, echa la red al otro lado después de haber predicado. Y, hermanos, pues no era el momento de agarrar peces. Pero, pues dijo, en tu palabra, Señor, echaré la red. Dios le dijo que echara redes, él echó una red. Y dice que pescaron una gran cantidad de pescados, hermano, que la red se rompía. Entonces, hermanos, Pedro encontró respuestas en Jesús. Encontró la sanidad. Encontró, hermanos, el poder, encontró la efectividad en Jesucristo, cómo Cristo sabía dónde estaban los peces y cómo Cristo tenía el poder sobre la creación de Dios, hermano. Y por eso dice el 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca, ¿qué dice? Tendrá hambre. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabes, hermano, por qué tú estás en esta hermosa iglesia hoy en día escuchando la palabra de Dios? Por una sencilla razón. Tú tenías preguntas. Tú tenías temores. Tú tenías necesidad. Y en Cristo, hermano, encontraste la respuesta. Por eso estás aquí. Por eso yo estoy aquí, hermano. Tú tenías preguntas que resolver. Tú querías conocer al verdadero Dios. Tú tuviste quizás en tu vida religión. Yo no sé qué religión, pero religión. Pero sin embargo todavía existían dudas en tu vida. ¿A dónde iré el día que muera? ¿Cómo poder ser salvo? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Cómo podré sanar mi corazón después de ese dolor que traigo? ¿Cómo podré encontrar la bendición de Dios? ¿Cómo alcanzar el gozo de Dios? Y todas esas preguntas, hermanos, fueron contestadas el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Tú reconociste, hermanos, como el apóstol Pedro, las palabras de Jesús ahí en Juan capítulo 6, versículo 35, cuando dice
Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire Juan capítulo 6, versículo 38, dice la palabra de Dios. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, hermanos. Cristo es el pan que descendió del cielo. Jesús le dijo a Pedro y los discípulos, yo soy el pan que sacia el hambre, que sacia la sed, el pan que descendió del cielo. Mira el versículo 40, dice la palabra de Dios, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ¿y qué dice? Y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Dice el Señor, yo soy el pan vivo, no como el maná, que cuando no lo recogían se agusanaba. No como el maná, que solamente era provisión para un día cada día. Pero el pan vivo, que descendió del cielo. Y dice la palabra de Dios, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, que te da la vida eterna cuando tú crees en Él. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 11 dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estamos, hermanos, en temporada de más muertes que de la costumbre, hermanos. Más gente se está muriendo. Sin embargo, hermanos, tú y yo, de alguna manera, no estamos tan asustados por la muerte porque sabemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Obviamente, en la carne humanamente nadie quiere morir, pero hermanos, sabemos que Jesucristo es la resurrección y la vida, y que Jesucristo, hermanos, va a resucitar al que cree en Él en el día postrero. Y esa es la esperanza, hermanos, cuando tenemos familiares que han muerto. Y sabemos que si ellos escucharon el Evangelio, hermanos, un día vamos a volver a verlos en el cielo. El mismo rey David dijo de su hijo que murió, él no puede volver a mí, pero yo voy a él. Y tenemos esa esperanza, hermano, que pase lo que pase, tenemos la resurrección en Cristo Jesús, hermano. Bueno, esa era la esperanza que tenía el apóstol Pedro, hermanos. Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. 48. Yo soy el pan de vida. 51. Dice la palabra de Dios, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué dice? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Aquí es claro, hermanos. La cual yo daré por la vida del mundo. Cuando tú comes algo, hermano, cuando tú te comes un bistec, o pasa por tu boca, ¿verdad? Por tu garganta, por tu esófago, va hacia el estómago, ¿verdad? Y se empieza a procesar, hermanos, la comida y va por todo tu cuerpo. Hay gente que para curarse, hermanos, come mucho ajo y después, hermano, hasta cuando suda huele a ajo, porque lo que comió se va a todo el cuerpo, ¿me entiende, hermano? ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, las personas que viven en otros lugares, como los árabes que comen muchas especias, su cuerpo huele a especias, porque comen mucha especia. Entonces, hermano, aquí está diciendo, hermanos, en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí, hermano, la palabra comer está refiriéndose a creer completamente, hermanos, que Jesucristo dio su carne para ser castigada y molada por nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. Y el que come su carne, o sea, que cree de todo corazón, hermanos, tiene vida eterna.
Dice ahí, hermanos, también Juan capítulo 6, versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué dice? No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Y yo, ¿qué dice? Le resucitaré en el día postrero. Otra vez, la sangre que fue derramada en la cruz por nuestros pecados, que nos limpia, según de 1 Juan capítulo 1, versículo 7, versículo 9, nos limpia de todo pecado. La sangre preciosa, incorruptible, dice la palabra de Dios, que fue derramada, limpia, pura, sin mancha, la sangre divina, porque Cristo, hermanos, fue engendrado por el Espíritu Santo, podemos decir con libertad, sangre de Dios, aunque Jesucristo es Dios hecho humano, pero esta sangre, hermanos, venía directamente, hermanos, del Espíritu Santo. Este cuerpo fue engendrado por el Espíritu Santo, y dice la palabra es que mi sangre, que fue derramada, limpia, pura, sin pecado, sin mancha, preciosa, y que fue inmolado y fue derramada en la cruz y fue presentada, dice la palabra de Dios, allá en el cielo, adentro del lugar santísimo, como la garantía, el sacrificio de que Él pagó por nuestros pecados, un sacrificio perfecto que Dios nunca podría rechazar. La sangre de Cristo. Si comen mi carne y beben mi sangre, entonces dice la palabra de Dios, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mi sangre es verdadera comida, dice la palabra de Dios, bebida, y mi carne es verdadera comida. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo. Versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, o sea, que va a regresar al cielo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Otra cosa, hermano, que nosotros podemos entender como Pedro, nosotros buscábamos respuestas, ¿verdad, hermanos? ¿Y quién nos dirigió a Cristo? ¿Quién nos llevó a Cristo? Aquí dice, hermanos, versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Yo te pregunto esta mañana, hermanos, ¿quién te trajo a Jesús? El mismo Padre que te miró sufriendo en tus delitos y pecados, que te miró confundido, sin respuestas a tus problemas, sin solución a tu dolor. Ahí, en ese momento que tú buscabas de Él, el Padre mismo, Dios Todopoderoso, te dirigió hacia la persona de Cristo. O sea, tú eres, hermano, producto de que el Señor, viéndote y amándote, te abrió la puerta para que tú conocieras al verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo. Tú fuiste llevado, hermano, como lleva a un hijo, un padre, a su hijo de la mano hacia el lugar seguro. Fuiste llevado por Dios a la persona de Cristo. Entonces, hermanos, dice ahí versículo Juan capítulo 6,
versículo 65, ya lo leímos, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, la gente, hermano, le seguía a Jesús porque quería pan, quería comida, quería salud, sanidad, quería trabajo, quería beneficios, quería poder. Pero cuando Jesús les dice que Él es la vida, que Él es la carne y la sangre que ellos deben de comer, que ellos deben de creer, que Él es la vida en sí mismo, entonces ellos ya no quisieron, porque ellos lo que querían era lo terrenal, lo material, las cosas de este mundo. Y hermano, es bonito este mundo, hermanos, pero este mundo es temporal, hermanos. O sea, si yo tuviera una casa de $1 millón, ¿qué área bonita está aquí, hermanos? En La Joya. Tengo 45 años. En 50 años, bueno, si llegara a los 100, que no creo, ¿verdad? Pero en 60 años, esa casa sería para otra persona, aunque hoy la comprara por $1 millón. O sea, no es malo tener cosas aquí, hermanos, pero hay que estar consciente que eso se va a quedar aquí, hermanos. Y la gente buscaba lo de aquí nada más. Y por eso, hermanos, dice la palabra de Dios en el 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y hasta parece adrede, hermanos, que es el número de la bestia, Juan 6:66, ¿verdad? Muchos ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque no estaban realmente adheridos a la idea de que Jesucristo era el todo de ellos. Pero mira el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? 68 le respondió Simón Pedro, Señor, Señor. La palabra Señor, hermanos, es la palabra griega kurios, que quiere decir el que tiene todo en control, el sustentador, el amo, el todopoderoso, kurios. Y Pedro dice, Señor, amo, todopoderoso, controlador del cielo y la tierra. Así le dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos, ¿qué, hermanos? Creído. ¿Sí, hermanos? Que tú eres el Cristo. La palabra Cristo quiere decir, hermanos, el Mesías, el ungido. Dice, el Hijo del Dios viviente, hermanos. Aquel que los profetas, del cual los profetas hablaban, hermanos, en Isaías 53, en Isaías capítulo 9, que era prometido, ¿verdad?, que un niño nos ha nacido y el principado sobre su hombro, y su nombre será admirable, Dios fuerte, Padre eterno, consejero, príncipe de paz. Aquel que en Isaías 53 dice que iba a cargar nuestros pecados y nuestros delitos. Aquel que fue prometido en los salmos, en los profetas, aquel profeta del cual Moisés dijo, levantaré profeta. Aquel Salvador que se le prometió a Adán. Aquel Salvador y Mesías que se le prometió a David y a todo el pueblo de Israel y a todo el mundo. Aquel Dios que venía a este mundo, dice la palabra de Dios. Dijo ahí, hermanos, Juan capítulo 6, versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dice, y nosotros hemos creído. A ver, repita conmigo, hermanos. 1, 2, 3. Y nosotros, ¿qué dice? Hemos creído otra vez. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y hermanos, y ahí queda la pregunta, hermano. ¿A quién iremos entonces? ¿A quién iremos? Yo te preguntaría, hermanos, ¿es Jesucristo el pan vivo que descendió del cielo, que sacia tu hambre y tu sed? Yo te preguntaría, hermanos, ¿es Jesucristo, hermano, quien derramó su sangre para limpiar tus pecados, salvarte, perdonarte y ponerte en lugares celestiales? ¿Es Jesucristo tu Redentor, tu pariente cercano, tu Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Es para ti, Jesucristo, tu esperanza de vida eterna? ¿Es para ti, Jesucristo, el pan que alimentó tu alma? ¿Es para ti, Jesucristo, la resurrección y la vida, aquel que te va a llevar al cielo y que te va a dar un nuevo cuerpo y que te va a poner en la nueva Jerusalén? ¡Oh, qué hermosa es Jerusalén! Pero qué bella es la nueva Jerusalén, hermanos. ¿Ha sido Dios quien te trajo a Cristo, hermanos? Mira, convicción de algunos, hermanos, que esperaban su Mesías y que decidieron seguir a Jesús, hermanos. Mira Josué 24, hermanos, Josué 24. Josué 24. Estas palabras no son palabras que nada más suenan bonito y las ponemos en un cuadro, que no tiene nada de malo ponerlas en un cuadro. Pero son palabras muy poderosas, hermanos. Dice la palabra de Dios desde el 14: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y qué dice? Servir a Jehová. Mira el 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. O sea, los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Mira, ¿quieres servir a la Virgen? ¿Quieres servir al Santo Niño de la Tocha? ¿Quieres servir a la, entre comillas, Santa Muerte? ¿Quieres servir a Buda? ¿Quieres servir a Alá? ¿Quieres servir al mundo, al diablo? Dice, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o sea, al otro lado del Jordán, cuando servían a los ídolos, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice, mira, tú puedes escoger, pero Josué no solamente decidió por él, pero por su casa. Dijo, mira, parafraseando, ¿a quién iremos? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira, por favor, hermanos, el libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Está 2 libros adelante, hermano. Ruth, capítulo 1, hermanos. Y mira, por favor, ahí el versículo 15, dice la palabra del Señor. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. ¿Y qué dice? Y a sus dioses. Ruth capítulo 1, versículo 15. Está, hermanos, rapidito, 2 libritos adelante. Ruth capítulo 1, versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. ¿Y a sus qué? Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, ¿qué dice? Viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga ¿quién? Jehová. Era una creyente, hermanos. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Había muerto el hijo de Noemí. Había muerto los 2 hijos, su cuñada se fue a sus dioses, a su pueblo. Noemí le dijo a Ruth, también puedes irte, y dijo, Ruth, no me dejes que, no me pidas que me vaya, no me voy a ir. ¿A quién iremos? ¿A quién más puedo ir? Parafraseando lo que dijo Ruth.
¿A quién más puedo ir? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Mire Romanos capítulo 1, hermano, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí, hermanos, en la presentación del apóstol Pablo, muchos de ustedes ya saben que la palabra siervo es la palabra doulos en griego, que se refiere a un esclavo, a una persona que no tiene voluntad, sino que está sujeto a la voluntad de otro. Y Pablo, hermanos, no solamente decide ser esclavo de Jesús o siervo de Jesús, pero Pablo escribe que él es esclavo de Jesús. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él decidió que no tenía más y ninguna cosa mejor a dónde ir, y prefirió con todo su corazón y con su alma, con gozo, ser el siervo de Jesucristo. Yo te preguntaría, hermanos, como dijo Josué, tú puedes decidir a dónde ir. ¿Quieres irte al mundo a disfrutar de los bailes, de la cerveza, del tabaco, de la inmoralidad? Algunos de ustedes ahí estuvieron. ¿Quieren regresar ahí? ¿Tú crees, me dejo la iglesia, me voy al mundo, voy a ser feliz? ¿Quieres regresar a los ídolos? ¿A rezar rosarios? ¿A vivir en la ignorancia? ¿A vivir sin Dios, sin el poder de Dios, sin una vida transformada? ¿Quieres regresar a tus costumbres de antes? A las fiestas, los matachines, las grandes comidas. ¿Eso es lo que te va a traer la felicidad? Bueno, yo te lo digo, no creo, porque de allá vienes. De allá venimos. ¿Quieres regresar a mirar todo el día la televisión, los deportes, los juegos de fútbol, de básquetbol, de soccer? Yo, personalmente, yo de ahí vengo. Yo veía todo el domingo la barra de deportes. Y el sábado también, en la tarde. ¿Quisieras tú regresar a eso? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Cuenta la historia de una esclava africana, hermanos, que fue vendida en el siglo XIX. Y era una mujer muy hermosa, era una reina de su país. Estaban encerrados los esclavos y pues esta mujer era muy atractiva y usted sabe, hombres querían comprarla. Un hombre conmovido por el maltrato y el abuso a los esclavos, decidió ir a la subasta y comprar esta esclava. Los hombres ofrecían dinero, mucho dinero, la querían. Pero él sacó una bolsa de oro, mucho dinero, y dijo, todo por la esclava. Nadie pudo ofrecer más que él. Absolutamente era demasiado oro, demasiado dinero. Se acaba la subasta, le entregan la esclava. Esta mujer con odio lo mira y le dice, jamás, jamás te serviré. Este hombre le entrega un papel firmado, una carta que decía que esta mujer había sido comprada y pagada y que ahora era libre, y le dijo, mira, yo no te compré para que fueras mi esclava.
Yo te compré para darte la libertad. Eres libre, haz lo que quieras. Yo pagué por tu libertad, por amor. Y el hombre se fue caminando. Pasaron unos instantes, unos momentos, y llega corriendo la mujer llorando y dice: Señor, disculpe, Señor, yo no quiero ser libre, yo quiero ser su esclava, porque usted es una persona muy buena, muy amorosa. ¿Dónde voy a estar mejor que viviendo con usted, comiendo a su mesa? Y sabes, hermano, que nosotros éramos esclavos de Satanás, del mundo, del diablo, de nuestra carne. Y sabes, hermano, que Cristo pagó un gran precio por nosotros. Y que Cristo te da libertad. No tienes que seguirme. Acuérdate de esos que lo dejaron en Juan capítulo 6, versículo 66. Es más, les preguntó a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Acaso queréis también ir vosotros? Y Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Yo te preguntaría, tú, hermano, que has batallado en estos últimos tiempos, semanas, días, has tenido problemas. Yo te preguntaría, ¿acaso habrá alguien más a donde podamos ir? ¿Acaso hay otra fuente de felicidad que no conocemos? ¿O será verdad que en Cristo encontramos la solución a nuestra hambre y a nuestra sed? Las respuestas a todas nuestras preguntas y la gloriosa esperanza de la vida eterna. Señor, Curios, el sustentador, el creador, el todopoderoso, el Rey de Reyes, el Dios amoroso, el Redentor, nuestro pariente cercano, nuestro Salvador, el buen pastor, el yo soy, la vida verdadera, la resurrección en la vida, la luz del mundo. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. Es preferible ser siervo de Cristo que libre en el mundo. Padre, gracias, Señor, por su palabra que usted nos ha dado esta mañana, Señor. Que tú, Padre, me has conmovido en lo más profundo de mi ser, Señor. No porque no quisiera seguirte, mi Dios, sino porque es maravillosa la verdad de que en ti encontramos nuestra sed saciada, nuestra hambre saciada, nuestras preguntas contestadas y nuestro gozo. En ti encontramos las palabras de vida eterna, la dirección que necesita nuestra alma. Encontramos, Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Encontramos la entrada al cielo. Que de esta mañana, pastor, es verdad, yo solo quiero seguir a Cristo. Alguien levanta su mano. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Quizás hay alguien que dice: pastor, yo no tengo seguridad de que si hoy muero voy al cielo, pastor. Y yo quiero saber cómo puedo tener la vida eterna. Yo quiero ser salvo. Yo quiero saber. Yo quiero estar con Cristo el día que yo muera. Alguien levanta su mano. Pastor, ore por mí. Quiero ser salvo. Pastor, ore por mí. Alguien levanta su mano. Quiero ir al cielo, pastor, después que muera. Y no estoy seguro. Alguien levanta su mano. Pastor, ore por mí. Pastor, yo quiero tener la vida eterna. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos ha hablado esta mañana. Gracias por su preciosa iglesia, mi Dios. Bendito sea. Sabemos que en usted tenemos las palabras de vida eterna y no hay más. Usted es nuestro Dios, nuestro Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios por
nuestro Salvador, hermanos, porque en Él encontramos la paz y la bendición, hermanos. Gracias a Dios, amén. Amén. Muy bien, vamos a despedir el servicio en oración, hermanos. Olvidé mencionar, usted sabe ya, hermanos, las ofrendas y los diezmos se entregan a Omar, o también se pueden pagar por medio de Zelle o por Venmo a nombre de la hermana Vero o de mi nombre. Y usted sabe, hermanos, que siempre les mandamos un comprobante de que fue depositado el dinero a la cuenta de la iglesia, hermanos. Nomás para recordarles siempre, hermanos, que el diezmo no es una ofrenda, el diezmo es una deuda que tenemos con Dios. Él nos dice que el diezmo es de Él. Entonces, no es que estemos ofrendando cuando diezmamos, es simplemente regresar a Él de lo mucho que nos da, el 10% para la obra de Dios, ¿verdad? Para sus siervos, para la obra de Dios, para los gastos de la iglesia, para eso es los diezmos y ofrendas. Vamos a orar para despedirnos, hermanos, el servicio. Hermano Diego, ¿nos puedes pedir por favor el servicio en oración? Le recuerdo a las 6, hermano, no se pierde el servicio de estudio de Proverbios. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradezco por esta tarde que nos has dado, Señor. Y te ruego, Señor, que nos guíes a cada uno bien a nuestra casa, Señor. Quiero que bendiga el servicio en la tarde, Señor. Y te pido, Señor, que siga bendiciones y Señor, que te lo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. ¡Ánimo! Tenemos un gran Dios, un gran Salvador.